Hola, ¿qué tal, estimado tutor y compañeros? Mi nombre es Juan Esteban Maya Rosero, estudiante de Sociología del área de Sociología de la Educación. Hoy estamos hablando acerca de la reflexión crítica de la educación como eje de la reconstrucción en el posconflicto colombiano. El título de mi collage se llama La educación ante el posconflicto, un análisis sociológico de la superación de las desigualdades estructurales. Aquí podemos ver el collage, el cual le pusimos fragmentos de la paz, los cuatro retos de la educación en la Colombia del posconflicto. Entonces podemos ver en la primera imagen que nos indica la política educativa, la segunda que nos indica la educación rural, en la tercera imagen que nos indica el género y educación, y la última imagen que nos representa la paz y la educación. Entonces, a continuación, vamos a hacer una exposición en lo que representa como tal este collage y la explicación y la elección de cada una imagen. Y luego responderemos de manera argumentada a la pregunta, la cual es ¿cuáles son los retos de la educación en el contexto postconflicto en Colombia? Entonces, estas son las imágenes y comenzamos con la primera imagen, que es la política educativa. Em, Comenzamos con la justificación sociológica a través del collage visual. Bueno, el collage visual Fragmentos de Paz, los cuatro retos de la educación en la Colombia post-conflicto, está diseñada para crear una atención visual y conceptual que articula las problemáticas educativas con el contexto post-acuerdo en Colombia. Cada cuadrante y centro representan un desafío sociológico concreto. En la política educativa, la brecha entre el papel y el aula, la imagen nos indica un hombre firmando un documento, lo cual representa la decisión política formal, contrastado con un aula deteriorada con pupitres rotos, que nos representa la realidad material y de calidad. En la justificación, literalmente nos dice que esta visualiza la desconexión entre el campo político y el campo educativo real. Una crítica que muchas políticas representadas en la firma son incapaces de transformar las estructuras de la calidad y la infraestructura. Esto perpetúa la desigualdad haciendo de la educación un mecanismo de reproducción social en lugar de movilidad, tal como lo analiza Rincón Villamil 2010, utilizando la perspectiva de Pierre Bourdieu. La segunda imagen, género y educación. La segunda imagen, en cuanto al género y educación, lo cual nos representa el espejismo de la inclusión. Nos indica mujeres estudiantes con unos libros, lo cual nos representa el acceso y la presencia, junto a un símbolo de cadena rota, un signo de prohibición y la pregunta, igualdad real, representa la persistencia de las violencias y la inquietud estructural. Eso literalmente significa que el objetivo es ir más allá de la estadística de paridad. Aunque las mujeres están en el sistema educativo, en el reto sigue siendo desmantelar el hábitus de género, según Elverit 2012 y las relaciones de poder que subyacen a la violencia sistemática. La educación debe ser el espacio activo para desafiar esta estructura y aplicar políticas de equidad profunda, como lo exige Fuentes 2016, para enfrentar la problemática de género con toda su complejidad. Seguimos con educación rural, el camino solitario hacia la oportunidad. En la imagen podemos ver un niño cruzando un puente rústico o un largo camino montañoso hacia una pequeña escuela. La justificación de esta imagen nos dice que es literalmente la marginación territorial y la invisibilidad que ha marcado a la educación rural en Colombia. También la dificultad de trayecto simboliza la falta de infraestructura y la incongruencia del modelo educativo impuesto desde la ciudad en el posconflicto. Esta imagen subraya que la reintegración territorial y la construcción de paz dependen de un modelo educativo pertinente y digno para las comunidades más afectadas, como lo enfatizan Triana Arbeláez y Cúbilos 2018. En la cuarta imagen nos da la paz y educación, el diálogo como herramienta transformadora. La imagen nos indica un grupo de niños de diversas edades sentados en un círculo o en un entorno natural, participando de una actividad dirigida de diálogo o aprendizaje colaborativo con un símbolo de la paloma, de paz.
La justificación nos dice que representa la urgencia para llevar pedagogía de paz a la práctica. Simboliza que la educación es la herramienta fundamental para enseñar la gestión no violenta del conflicto y promover la inclusión social. Es una visualización de la necesidad de construir una cultura de la paz. Referenciamos Arteaga 2017, la cual es una activa y permanente, crucial para asegurar que la paz sea estable y duradera. Álvarez 2016. El centro postconflicto. La imagen nos indica, el centro de la imagen nos indica literalmente el mapa de Colombia con un libro luz que un libro y una escuela en el centro, iluminando las zonas de conflicto. El centro de este eje integrador, la luz de la educación sobre el mapa, simboliza la tesis de que el conocimiento y las oportunidades son el principal capital para la no repetición del conflicto. La educación debe ser la herramienta que construyen el tejido social y redefina la identidad nacional. Uribe 2018 en los territorios golpeados. Ahora sí vamos a hablar acerca de los retos de la educación en el contexto postconflicto en Colombia. El principal reto sociológico de esta educación en el contexto del postconflicto en Colombia es transitar de un sistema educativo que históricamente ha reproducido desigualdades a uno que actúe como motor de justicia social, reconciliación y no repetición de la violencia. Para lograr estas transformaciones estructurales, la educación enfrenta los siguientes retos interconectados. En primer lugar, la superación de la desigualdad territorial y ruralidad. El desafío más acucinante es revertir el histórico abandono del sector rural. El reto es pasar de un modelo educativo uniforme urbano céntrico a uno pertinente y contextualizado, que respete la nueva ruralidad. Según Mendoza 2004. Esto implica la inversión masiva de infraestructura, conectividad y formación docente específica para el campo. El argumento de paz, la conciliación de paz requiere que las zonas afectadas por el conflicto se sientan parte del proyecto de nación, la educación, al generar arraigo y oportunidades en el territorio. Es la única forma de garantizar la reintegración socioeconómica y evitar que la exclusión educativa se convierta en un caldo de cultivo para nuevas violencias. Transformación pedagógica hacia una cultura de paz. El reto pedagógico es asegurar que la paz no se quede en los papeles de acuerdos, sino que se viva en el aula. El reto es implementar una pedagogía de paz transversal que promueva la gestión pacífica del conflicto, la tolerancia y el respeto con las diferencias. Esto exige capacitar a los docentes como constructores de paz y reformar el currículo para incluir la memoria histórica y la ética ciudadana. En un argumento de paz, la educación debe ser el espacio de inclusión social para víctimas y excombatientes. La formación en culturas de paz es esencial para desarmar los espíritus y evitar el retorno a la violencia como mecanismo de resolución y controversias. La garantía del derecho a la educación como capital social. El reto político de derechos es garantizar que la educación sea un verdadero derecho humano y no un privilegio. Como reto debemos asegurar que las políticas educativas no refuercen la reproducción de las desigualdades de clase, es decir, que mitiguen el impacto del capital cultural heredado. Según Rincón Villamil 2010. Esto requiere priorizar la calidad y el acceso a la educación superior para las poblaciones vulnerables. Como argumento de paz, una política pública robusta que garantice la educación como derecho fundamental. Como último abordaje integral de la equidad de género. El reto sociológico es desmantelar las estructuras de dominación masculina que persisten en la sociedad y el sistema educativo. Como reto tenemos que las políticas de equidad de género deben ser transformadoras, yendo más allá de la paridad para combatir el hábitus machista que permea las instituciones, según Elverin 2012. Es imperativo que la educación aborde y prevenga la violencia de género desde la primera infancia, en un contexto donde el impacto del conflicto en las mujeres ha sido devastador. Como argumento de paz, la paz territorial y social es insostenible si no se alcanza equidad de género. La educación debe ser un agente activo en la desconstrucción de las relaciones de poder que perpetúen la violencia, contribuyendo a la seguridad y dignidad de las mujeres en el posconflicto, según Fuentes 2016. Muchas gracias.